comenzamos nosotros a hablar acerca del tema funciones del Estado ecuatoriano, o también se lo conoce como poderes del Estado, ¿sí? Las funciones del Estado ecuatoriano actualmente la Constitución las establece en 5. Estas funciones, que son 5, encontramos comprendida por el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es aquel que está conformado ¿por quién? Por el presidente, vicepresidente y los ministros de Estado que él selecciona. 2, tenemos la función, función legislativa, que es la que está conformada por los asambleístas en la actualidad, y hace 10 años atrás, más de 10 años atrás, estaba conformada por los diputados, y en otras ocasiones ha sido conformada por una Cámara de Senadores. Todos cumplen una misma función, solo que con el paso del tiempo los nombres han ido cambiando. El día de hoy vamos a continuar nosotros para terminar este tema relacionado con las funciones del Estado o los poderes del Estado. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la función judicial. Para avanzar, quiero preguntarle a la señorita Natasha Muñoz, ¿qué significa CREE? ¿Qué significa el CREE? Eso es algo que mandé a investigar. ¿Qué significa el CREE? Active su micrófono, por favor. La comunicación regulado de energía. Ya, eso es lo que ella ha encontrado. ¿Qué significa CREE? Según Sofía, Comisión Reguladora de Energía. Ya. Si nosotros estamos hablando de una ley, de una constitución, eso significa Constitución de la República del Ecuador. CREE significa Constitución de la República del Ecuador. Todos estos componentes de la función estatal, de los poderes del Estado, están basados en la Constitución de la República del Ecuador. Actualmente tenemos una constitución, ¿verdad?, que entró en vigencia a partir del año 2008, con la presidencia del señor Rafael Correa. Vamos a leer qué dice la función judicial. Active su micrófono, Kelly Jiménez, por favor. Ya, buenos días, hermano. Lo que está ahí en la pantalla. Exactamente. Ya. El artículo 167 define que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. Ya, muy bien. Tenemos ahí que en el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador se define la potestad de administrar la justicia, ¿sí?, del pueblo, y se ejerce por los órganos de la función judicial, por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. Un tercer poder es la función judicial, que actualmente se llamaba así, pero con las últimas manifestaciones y cambios que han existido y aceptaciones a movimientos sociales, ha pasado a llamarse función judicial y justicia indígena. Lea por favor el concepto, Cristel Villalba. Lea la función judicial y justicia indígena, Cristel Villalba. Active su micrófono. Active el micrófono. Yeah. Hola. Esta función es la que administra justicia con base en las circunstancias sociales y culturales. En nombre del Estado ciudadano pleno. Como divide dimensiones: la justicia ordinaria,
presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura y la Justicia Indígena, que es una forma de administración de justicia de acuerdo con su contexto cultural y ancestral. Ya, muy bien, gracias. Tenemos aquí que la función judicial, que es la encargada, ¿verdad?, de administrar la justicia en sus diferentes departamentos y colocar jueces, ¿verdad?, fiscales generales, el fiscal de la nación, y no solo eso, sino que también hay una parte que se asignó, como yo le decía, este poder tuvo un cambio en su nombre y en su organización, porque ingresó lo que es la función indígena, que es una forma de administración de justicia de acuerdo a su contexto cultural y ancestral. Lo que yo creo que hace un tiempo atrás le decía, que cuando un pueblo indígena toma a una persona, a un representante de su nacionalidad, de su pueblo, cometiendo una irregularidad, un acto, ¿verdad?, que no está de acuerdo a sus principios ancestrales, ellos le practican la justicia indígena. La Policía Nacional no puede intervenir porque ellos tienen un fundamento dentro de la justicia ordinaria, donde la justicia indígena también forma parte de esta actividad. La única manera es que si la justicia indígena trata de matar a la persona, ¿sí?, ahí la policía puede intervenir. A eso no se le ha permitido a la justicia ordinaria. Déjenme ver, parece que se me salió. Entonces, podemos continuar diciendo que las funciones del Estado son muy importantes, ya que a través de estas funciones el Estado ecuatoriano se organiza con la finalidad de cumplir con un sinnúmero de actividades. Estas actividades establecidas desde un inicio, como son las funciones del Estado, con la finalidad de que el gobierno y las personas cumplan con cada uno de los requerimientos y así delegar la autoridad del Estado. ¿Con qué finalidad se crearon las funciones del Estado? Con la finalidad de que no gobernara una sola persona. En los países o en los lugares, en los tiempos antiguos, que había una sola persona que gobernaba, que era el monarca o el rey, o en este caso el absolutismo, la monarquía, esta persona cumplía con todas las funciones. Él aplicaba la ley, si era defender, defendía a alguien, si era de tomar una decisión, él la hacía. Hoy en la actualidad la función se ha delegado en diferentes organismos con esa misma finalidad, de que no gobierne en el Estado una sola persona. Continuemos. Tenemos función de transparencia y control social. Esta función, que se considera también el cuarto poder del Estado, la función de transparencia y control social es una función muy participativa. Una función que se encarga de velar, de organizar, de identificar, de observar cómo se dan las cosas a nivel nacional. Esta función de transparencia y control social está organizada de la siguiente manera. Naturaleza y funciones: el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. ¿Qué se quiere lograr con esta función? Pues nada más y nada menos de que cada una de las actividades a desarrollarse por los diferentes organismos estatales sean fiscalizados ¿por quién? Por representantes del pueblo. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Superintendencia de Banco y Defensoría del Pueblo. Esos son los que conforman la participación ciudadana. Aquí tenemos cómo se forma la función de transparencia y control social. En este caso, esta función o este cuarto poder del Estado, considerado así, tiene 4 componentes. La Defensoría del Pueblo, ¿verdad?, es una organización o un conjunto de abogados que cumplen con la finalidad, como dice su frase, Defensoría del Pueblo, defender a los ciudadanos, defender a aquellos que no tienen las posibilidades de contratar un abogado. Esta organización es la que receta, capta algún tipo de anomalía que usted ve, alguien hizo algo en su contra, usted no tiene cómo pagar, busca a la Defensoría del Pueblo y pone la denuncia.
o una organización o la empresa eléctrica está abusando en sus cobros, o las municipalidades que van, ponen la denuncia ahí, y esta organización denominada Defensoría del Pueblo se encarga de investigar y defender a la persona que ha puesto la denuncia. Segundo, tenemos el Consejo de Participación Ciudadana. Como ya le reiteraba la vez pasada, el Consejo de Participación Ciudadana es un grupo de personas donde ingresan 1000 ciudadanos de diferentes provincias, de todo el Ecuador, de todas las provincias del Ecuador, ingresan 1000 ciudadanos. Para ellos ocupar este cargo deben de prepararse, deben de rendir un examen de conocimiento, y todos los que saquen el mejor puntaje a partir de 75 pueden formar parte de la agrupación de participación ciudadana. ¿En qué consiste la participación ciudadana? La participación ciudadana consiste en velar por las actividades que se realizan en medio del Ecuador. Ellos, por lo general, no se identifican. Van a un hospital, van a una escuela pública, van a una empresa eléctrica, van a una empresa de agua. Ellos observan, analizan todo lo que pasa y ellos rinden un reporte. Pueden causar una clausura, pueden organizarse con la finalidad de que el pueblo reciba de manera independiente o de manera colectiva beneficios de esa organización. La participación ciudadana, en otras palabras, se puede decir, es como el ojo seco que tienen los ecuatorianos, con la finalidad de ir y observar cómo están funcionando los diferentes organismos estatales o empresas del Estado. Tercero, tenemos la superintendencia. Las superintendencias son conformadas por las entidades públicas, y esta superintendencia, su finalidad es velar por los ciudadanos que se le llama, tiene un nombre estos ciudadanos, crédito habitantes. A estos ciudadanos son todos aquellos que pertenecen a un banco, que tienen una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Ellos tratan de velar por la seguridad de estas personas. Yo pienso que la superintendencia de bancos no está cumpliendo con su función. No está velando con la finalidad de que el pueblo reciba beneficios, sino que más bien ha dejado que la banca privada se aproveche de las diversas situaciones, de las diversas personas que han generado un crédito, ¿verdad? Y se les están cobrando de manera elevada, se están cobrando de manera muy alta los créditos, los impuestos a la deuda que ha adquirido. Lamentablemente la superintendencia de banco ha dejado de funcionar de manera correcta. ¿Sabe por qué? Porque los casos de corrupción han ingresado en todas estas partes. Yo creo que tal vez en la Defensoría del Pueblo como que menos, pero si hay algún caso, ¿verdad?, que un ciudadano deba de ganar porque tiene todas las aspiraciones a ganar el caso, y si viene esa persona a la cual están demandando y soborna a este abogado, y como este abogado no está recibiendo tampoco ningún sueldo por parte del ciudadano que ha pedido su beneficio, porque quien le paga es el Estado, un sueldo base, ¿verdad? Entonces tal vez puede lograr venderse a la otra persona. El Consejo de Participación Ciudadana, asimismo, ¿cuántas instituciones no cumplen con los requerimientos, no cumplen con sus obligaciones? Pero no hemos escuchado que han cerrado una institución, que han cerrado una empresa estatal por causa de un mal funcionamiento. No lo hemos escuchado. Al parecer, toda esta función, la función de transparencia y control social, se ha hecho la ciega en sus diferentes actividades. Lo mismo pasa con la Superintendencia de Banco y la Contraloría General del Estado, ¿verdad? Esta cumple con la finalidad de observar y de velar cómo se están desarrollando las actividades dentro del Estado ecuatoriano. En este caso, esta va a observar, va a velar, va a analizar cómo se desarrollan, ¿quiénes? Los ministros de gobierno, cómo se desarrollan los alcaldes, cómo se desarrollan los gobernadores, cómo se desarrolla el mismo presidente. Se encarga de vigilar, de controlar todo lo que pasa dentro del Estado nacional. Tenemos por último la función electoral, que nos indica el artículo 217,
¿Qué nos indica el artículo 217 del CRE, que es la Constitución de la República del Ecuador? ¿Qué señala sobre la función electoral? Lea, por favor, señorita Ortiz. Active su micrófono, Juliet Ortiz. Vale, profe. Diga. Repítamelo que no la escuché bien. Lea, por favor, que lea la función electoral. Función electoral. El artículo 217 cree, señala que la función electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La función electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito. Jurisdicción nacional, autonomías, administrativa, financiera y organizativa y personalidad jurídica, propiedad se regir, no puedo leer, ya se me borró la vista. Se regirán por el principio de la autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, variedad de género, celeridad y probidad. Gracias, señorita. La función electoral, que es la que mucho ha dado en estos últimos días de qué hablar, ya que, como hemos venido hablando acerca de las elecciones, la función electoral, que está compuesta por el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, o el CNE, o Consejo Nacional Electoral se tomó la atribución en vista de lo analizado en no permitir que el señor Álvaro Noboa ingresara al podio presidencial, ¿no? Pero el Tribunal Contencioso Electoral, él sí le permite. Y esto ha hecho que haya una desigualdad. Tanto así que el Tribunal Contencioso tomó la atribución de destituir a los consejeros, a las personas que conformaban parte del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, esta organización en estos momentos está pasando por un declive organizacional. ¿Por qué? Porque no se han puesto de acuerdo. Primero imprimieron unas papeletas con error. Paralizaron 6 millones de papeletas. Imprimieron un error que le cuesta ¿a quiénes? A los ciudadanos. Lamentablemente, y creo yo que debería de haber sido descontado del sueldo de estas personas por no haber podido organizar de manera correcta. Vemos a un abogado, Álvaro Noboa, peleando por entrar al podio presidencial. Hasta la vez se manifiesta si ingresa o no. Ha apelado él a organismos internacionales como la ONU, ha apelado a los derechos humanos y estos inducen que deben dejarlo de participar. Que no nos sorprenda, estudiantes, si días antes de llegar a las elecciones, indiquen de que las elecciones quedan suspendidas por 30 días más. Porque lamentablemente el Tribunal o el Consejo Nacional Electoral, la función electoral, está pasando sus peores momentos en organización. Entonces, ¿cuál es la función electoral? ¿De qué se basa? Primero, la función electoral cumple con la organización de dirigir a todos aquellos participantes que quieren ir a una elección, sea esta presidenciales y asambleístas, o sea esta alcaldes o consejeros. Ellos se encargan de validar si los partidos políticos están correctamente conformados, si no tienen problema con la justicia. He aquí otro inconveniente. El caso del señor Abdalá Bucaram participando en las elecciones, cuando no debería ser, porque ningún ciudadano que tenga problema con la justicia puede formar parte de un evento así cívico. Entonces, imagínense, hay un problema. Al parecer, tenemos que en esta función hay casos de corrupción, dinero de por medio, para que estén tratando de luchar para ingresar y el otro, habiendo ingresado, teniendo un problema personal con la justicia del Ecuador.
La función electoral se encarga de organizar todo el proceso de las elecciones. Ellos se encargan de dar la capacitación, de imprimir las papeletas con ayuda de las fuerzas especiales del Ecuador. Y también, no solo eso, sino que también ellos se encargan de verificar y de observar el proceso e invitar a organismos internacionales con la finalidad de que vengan a certificar que la actividad que se está desarrollando se ha dado de manera correcta. Estimados estudiantes, son 5 poderes o 5 funciones que tiene el Estado en la actualidad. Hasta hace un tiempo atrás solo eran 3 y estaba basado en el poder ejecutivo, el poder legislativo y teníamos el poder electoral. No habían más que 3 poderes. En la actualidad tenemos 5 poderes. ¿Y cuáles son esos 5 poderes, Briana Castillo? Buen día, profe. ¿Cómo está? Buen día. Ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y se me fue el otro. Ya, el de control social, el de participación Sí, y control social, ¿verdad? A ver, Samuel, active su micrófono. ¿Cómo está conformado el poder de participación y control social? Los ciudadanos. Habían 4 organismos dentro. A ver, ahí los quiero ver. ¿Cómo estaba conformado el poder de control social? ¿Cómo estaba conformado? Eran 4 organismos. ¿Cuáles serán estos 4 organismos? Señor Alejandro Zambrano. ¿Cuáles son los 4 organismos que conforman el poder de control social? Nada. Señorita Valeria Castro. ¿Cuáles son estos organismos formados? Por la organización, Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, Superintendencia y por la Defensoría del Pueblo. Ya. Gracias. Como actividad va a hablar sobre cada función que conforma el poder de transparencia y control social. Hablar sobre la función de transparencia y control social. Ahí va a hablar de qué va a hablar allá adentro. Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo. Va a hablar sobre la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado, Contraloría General del Estado de la Nación y sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Sobre 4 organismos que conforman la función de transparencia y control social. Sobre esos 4 organismos usted va a hablar. ¿Cuáles son los 4 organismos? Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos, Participación Ciudadana, ¿verdad? Participación Ciudadana y la Contraloría General del Estado. Después de esto, señores estudiantes, usted me envía la actividad hasta las 5 de la tarde. Que tengan un buen día, que el Señor les bendiga y tengan un excelente fin de semana. Bendiciones y hasta la próxima clase que tengamos.